Muy buenas amigos de Internet, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de las tentaciones, que podríamos decir que han desaparecido de la sociedad, que ya no hay tentaciones y que sin embargo en el Evangelio y en el Padre Nuestro hablamos de ellas. Vamos allá. Bueno, las tentaciones tenían antes una connotación negativa, ¿no? Y todo lo que sentíamos o todo lo que parecía que era bueno y no podíamos hacer, parece que eso, solo sentirlo ya se nos hablaba de tentación y de que era algo malo, ¿no? Y por otro lado, vemos ahora en la sociedad como, digamos, la consigna sería, pues, deja caer, ¿no? Déjate arrastrar por la tentación. Dulce tentación sería, digamos, la idea, dice, sí. Y por eso vemos que tampoco la gente habla mucho de tentaciones, quizá pues, se remite a la idea esa de que la sexualidad es mala o de que el dinero es malo o de que el placer es malo, pero sin saber exactamente de lo que habla, ¿no? Nosotros es verdad, sí que hablamos en el Padre Nuestro le pedimos al Señor no nos deje caer la tentación y luego el Señor Jesucristo sabemos, ¿no? Que fue tentado al menos 3 veces. Bueno, y incluso alguna más, ¿no? Porque se nos dice que Satanás se retiró a otro, para el momento oportuno para volver a tentar al Señor, ¿no? Bueno, tendríamos que decir primeramente qué es la tentación. La tentación en sí misma, por sí misma, no es ni buena ni mala, ¿no? La tentación es depende, ¿para qué? Bueno, notamos una presión, notamos cierto desorden a la hora de ejercer un bien, ¿no? Podemos ser el de la vergüenza, el de la timidez, el del miedo para hacer un bien, el bien de la justicia, el bien de la verdad, de la veracidad, o el que fuera, o puede ser, digamos, bueno, notar algo malo por un mal, ¿no? Que se nos acerca o que tememos, ¿no? Pues la salud o la integridad física o la fama o lo que fuera, ¿no? Dice, la tentación en sí misma no es ni buena ni mala. Será mala si nos hace caer y será buena la tentación si nos hace crecer, ¿no? Si ante, digamos, el miedo a destacar, ¿no? Y decir nuestra opinión en un grupo de gente, ¿no? La vencemos y decimos lo que pensamos y defendemos la justicia, defendemos al inocente, defendemos la verdad, defendemos a Cristo, defendemos lo que sea, pues entonces esa tentación, ¿no? Esa resistencia a llamar la atención y a, bueno, dar la nota discordante, pues habrá supuesto un acto de virtud, ¿no? Si esa tentación ese desorden en nuestro interior nos ha hecho, digamos, callar, pues será mala, ¿no? Podríamos hablar de una tentación mala, pero en sí misma la tentación no es ni buena ni mala. Bueno, ¿dónde está digamos, bueno, lo curioso o lo que podríamos admirar de las tentaciones de Jesús, ¿no? Que Jesús, siendo Dios y hombre verdadero, parece que no podría ser tentado por ser Dios, ¿no? Y tendría que ser tentado como nosotros si fue hombre, ¿no? Y nosotros efectivamente confesamos que Jesús fue Dios y hombre verdadero, pero no fue tentado exactamente como nosotros, ¿no? Y lo vamos a ver. Que la tentación decimos, ¿no? Que es sentir un desorden en nosotros. Nosotros estamos ordenados, o Dios nos pensó al principio ordenados, ¿no? De tal manera que cada facultad de nuestro cuerpo, ¿no? Y cada potencia de nuestra alma tuviera su objeto, ¿no? La verdad sería la inteligencia, la voluntad sería el bien, la belleza la vista, el paladar sería el gusto. Es decir, que cada una de las potencias de nuestros sentidos están ordenados a un bien específico, un objeto específico, ¿no? La tentación sería cuando desordenamos el objeto propio, ¿no? de ese aspecto o de esa facultad y buscamos otro, ¿no? Por ejemplo, el de la sexualidad. No sería la propia donación de uno mismo, con el cuerpo, la apertura a la vida, sino sería el buscarnos a nosotros mismos, ¿no? El del placer, el hedonismo o el de lo que quieras, ¿no? Con la lujuria. O sería con la inteligencia, en vez de buscar la verdad, buscar mi aprovechamiento, ¿no? Eso sería otra tentación, ¿no? Por tanto, vemos que ya vemos como un primer acercamiento a la tentación es no todo lo que sentimos o todo tiene que ser malo, ¿no? En fin, por lo que sintamos, ¿no? Aunque aparentemente pueda pensar que uno es malo. Por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Y dices, ¿no? Que un marido esté atraído por su mujer no es nada malo, todo lo contrario, ¿no? Que a un chico le gustan las chicas no es nada malo, es bueno, ¿no? Y que una persona tenga hambre
¿no? De comer un buen bocadillo de jamón el Viernes Santo tampoco es propiamente una tentación, ¿no? Son que estamos bien constituidos. Es decir, cuando cada una de nuestras facultades tiende a lo suyo, a lo propio, es que las cosas están bien, ¿no? Me ha pasado alguna vez, no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, y dices, bueno, es una tentación, ¿no? No comas chorizo, no comas carne, no comas, o cuidado con las chicas, y dices, bueno, si estás casado, cuidado, ¿no? Si es Viernes Santo, también, pero el sentir propiamente el hambre o la atracción en sí mismo no es malo. Quiere decir que están bien hechas las cosas, ¿no? Que uno dude de algunas afirmaciones científicas, filosóficas, teológicas, o que no le encajen algunas cosas del superior, ¿no? Porque no acaba de ver la verdad, porque la inteligencia está hecha para la verdad, ¿no? Para captar la verdad, no significa que sea un soberbio, ¿no? Y hay mil y millones de casos en la historia de la teología, de la filosofía o de los santos en el que efectivamente el superior, etcétera, se equivocaban y el santo o el filósofo, el teólogo en concreto, ha sido capaz, ¿no? De ver esa trampa. Es decir, que ver, intuir, ¿no? Que hay algo que no cuadra, pues no significa que uno sea soberbio o ya está, ¿no? Porque se supone que cada una de las facultades, ¿no? están ordenadas. Claro, aquí lo que tendríamos que pensar entonces, ¿dónde está entonces la tentación, ¿no? Si cada uno de nuestros órganos, facultades, etcétera, potencias, buscan lo suyo, pues se supone que sería dejarse llevar, ¿no? Y ya está, ¿no? Ser atraído por cada cosa que me atrae o aceptar cada cosa que me atraiga en cada momento y ya está. Pues no, hay que saber quién es, ¿no? Cada uno, qué circunstancias, el marido, el novio, el adolescente, el jefe, en fin, cada uno de nosotros tiene unas circunstancias distintas y se tiene que, ¿no? que configurar y tiene que aceptar y tiene que entender, ¿no? El padre de familia, el viudo, el político, el empresario, el trabajador, cada uno de ellos tiene, digamos, unas circunstancias distintas dentro de lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿dónde está la tentación? ¿Dónde podría estar la tentación? No es propiamente tanto sentir, ¿no? La atracción a las mujeres, la atracción a la comida, la atracción al dinero, la atracción al poder, todo eso no sería propiamente, sino precisamente lo que va después de la atracción, de lo sensitivo, ¿no? La tentación sería precisamente ese punto siguiente a la sensación, que es el razonamiento. El razonamiento equivocado, torticero o, en fin, o parcial, ¿no? Que nos puede hacer efectivamente cometer ese error, ¿no? O no realizar ese bien que tendríamos que haber hecho, ¿no? Entonces, si uno tiene que hablar en público, porque es, por ejemplo, yo párroco, ¿no? O es juez, o es madre y tiene que educar a sus hijos, ¿no? Por un argumento equivocado, por ejemplo, va a pasar un mal rato, ¿no? O se va a entristecer, o van a pensar mal de mí, o me voy a quedar sin amigos, entonces me callo para, efectivamente, eso para lo que no está hecho, digamos, mi situación personal, como ser padre, párroco, juez, político, empresario, etcétera, es cuando empieza la tentación, ¿no? Porque uno tiene que saber cuáles son sus circunstancias y llevarlas a cabo. Entonces, vemos, esto se ve perfectamente en las tentaciones que sufre el Señor. El Señor sufre hambre en sí mismo. El hambre que siente el Señor no es la tentación, es lógico. Jesús estaba bien constituido, era un varón, era un hombre joven y por lo tanto después de ayunar durante 40 días es lógico que tenga. La tentación no está ahí, no está ahí. Es el planteamiento que le hace Satanás, ¿no? Para que efectivamente coma cuando lo que él quería precisamente no era más que ofrecer esa penitencia al Señor, ¿no? Y vemos, por tanto, en la tentación cómo le dice, ¿no? que convierta en pan unas piedras, ¿no? Y la contestación de Jesús está correcta, ¿no? No solo de pan vive el hombre, más de la palabra del Señor. Está corrigiendo las cosas, está poniendo las cosas en su sitio, el Señor, y lo que hace de forma espectacular es como pone a Dios al principio de todo, ¿no? Y dices, lo primero es Dios.
Es verdad, si te acuerdas, ¿no? que Jesús va incluso a multiplicar panes y peces, es decir, que no estaba en contra de que la gente comiera y que comiera en abundancia. Dice el Evangelio que se saciaron, ¿no? Y sin embargo, en el desierto no era eso a lo que iba, ¿no? Lo que está evitando ahí el Señor es esa tentación de Satanás por la cual Satanás quiere instrumentalizar al Señor, ¿no? Y dice, bueno, que se cumpla lo que a mí me apetece. Dios tiene que servirme a mí en mis apetencias, en mis apetitos, en mis necesidades. Pues lo rechaza de plano, ¿no? Primero, a los que buscan al Señor, ¿no? Buscad al Señor, y los demás se os dará por añadidura. Y eso es precisamente lo que hace, ¿no? Toda esa gente que busca al Señor, que sigue al Señor en las predicaciones, lo que va a seguir, lo que va a obtener inmediatamente después es el pan, ¿no? Buscar el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Bueno, la tercera, ¿no? Le dice Satanás, le enseña todos los reinos del mundo, el panorama que había allá, y le dice, no, todo esto te daré si de rodillas te postras, ¿no? Es muy curioso ver cómo en este momento actual en el que se nos dice en tantas iglesias o tanta gente no se arrodilla porque dice que no es digno, lo que Satanás pide para sí de Jesucristo es que se arrodille. ¿Eh? ¿Qué tiene que ser eso de arrodillarse para que es lo que desee precisamente, ¿no? Expresamente Satanás de Jesucristo? Si te arrodillas, ¿no? Es el poder que tiene el gesto de arrodillarse, ¿no? de humillarnos, ¿no? Si me adoras, ahí, ¿no? Bueno, la adoración se la debemos al Señor, absolutamente al Señor. Aunque efectivamente podamos ser seducidos por otros poderes, ¿no? El poder de la fama, del bienestar, de la juventud, de no tener ningún problema, de que las cosas siempre nos vayan bien, ¿no? Puede ser que apostemos toda nuestra vida a eso, ¿no? Y sin embargo erraríamos absolutamente, ¿no? Esa sería la gran tentación, el pensar que si tener una vida arreglada, una vida cómoda, una vida suficiente, ¿no? Ahí estaría la solución, ¿no? Y es Dios, ¿no? Bueno, como ves, en estas tres tentaciones queda claro que el hecho de sentir algo en sí mismo no es pecado ni es malo, ¿no? El tema es cómo solucionamos nosotros ese sentimiento para sacarnos de las obligaciones, de las funciones que tenemos según nuestra situación civil o eclesiástica o vocacional, ¿no? Y es, bueno, entenderlo, ¿no? Bueno, las tentaciones, una de las cosas que tienen es que a nosotros, nuestras tentaciones, es que muchas veces nos turban de tal manera que a veces incluso no nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? Ni en la tentación, y podemos vernos a nosotros como cobardes en ese momento, o débiles, o cuando salimos de la tentación nos puede llegar incluso podemos llegar a pensar de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero ese monstruo soy yo, o eso que he sentido soy yo también, ¿no? Bueno, y nos puede dejar como un sabor amargo, ¿no? de nosotros mismos, ¿no? Es decir, bueno, qué poca cosa soy, ¿no? Bueno, esa turbación de alguna manera no la tuvo el Señor, ¿no? Jesús, digamos, sus facultades internas estaban tan bien hechas, fue hombre perfecto, que nunca dudó absolutamente de su ser, ¿no? De quién era que tenía que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que sufrió y muchísimo, ¿no? Precisamente porque su natural estaba bien hecho. Y sufrió con las injusticias, con las mentiras, con las corrupciones, con los corazones duros de los fariseos, etc. Porque él, al estar bien constituido, amaba profundamente la verdad, la justicia, amaba profundamente y verdaderamente, con fuerza, ¿no? Como se puede amar, solo se puede amar con fuerza, a Dios, a sus amigos, etc., ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús va a defender a la mujer pecadora, va a defender a sus amigos también, ¿no? En el huerto de los olivos, dejad esto, dejadlos ir, ¿no? Porque era un hombre justo y era un buen amigo de sus amigos, ¿no? Eso no significa que no sufriera con la espantada de sus amigos, con la cobardía de sus amigos, con la traición de Judas, o incluso a sabiendas que se iba a quedar solo, ¿no? Y quizá es precisamente ahí la tentación, la gran tentación es de que de su integridad física, de su integridad biológica, es lo que le reclama es la supervivencia, digamos, el sobrevivir a la pasión que va a recibir, y de ahí su horror al dolor, ¿no? Y sin embargo, no se arredra, no se echa para atrás, digamos, no se rinde a esa última tentación, sino que, y lo que hace un hombre virtuoso es que todo lo contrario, ¿no? La rechaza y dice, pase de mí este cáliz, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Es decir, el Señor supera esa tentación, ese miedo que no es propiamente malo, sino que es que está bien constituido, porque
El Señor nos ha hecho para vivir, y biológicamente también, no solo sobrenaturalmente, sino biológicamente. Entonces, el Señor lo que va a hacer es rechazar esa tentación de sobrevivir su cuerpo, ¿no?, por encima de su mesianismo o su entrega, ¿no?, por nosotros. Bueno, si te ha gustado, ya sabes, tú difunde, reparte, comparte, dale al clic, reenvía, tal, en tus plataformas, en tus Facebook, en tus WhatsApp, etcétera. Y nada, seguiremos aquí en contacto. Un fuerte abrazo, te espero. Chao.